Hola Hearthstoneros y Hearthstoneras, bienvenidos una vez más al canal del Soya. Soy Andrés Torres. Y en el día de hoy, bueno, tenía unos cuantos días sin subir contenido a mi canal de YouTube, pero ya estamos de vuelta. Y para seguir un poco con la temática de seguir enseñándole a las personas nuevas que se están integrando al juego algunas cosas, he decidido el día de hoy, aparte de otros detallitos que les voy a comentar, incluir una especie de RAE de Hearthstone, una especie de glosario. En el video anterior yo les estuve comentando acerca de unas palabras claves que se encuentran dentro del juego y que, bueno, te permiten hacer unas interacciones digamos interesantes dentro del juego, interacciones que tienen entre los esbirros, que hay entre los hechizos, y bueno, que potencian un poco más la dinámica del juego. Sin embargo, hay unas palabras, podrían ser otras palabras claves, pero son como más antiguas, o sea, son como la base de lo que es acciones dentro del juego, ¿no? Y para eso, bueno, decidí llamarlo cariñosamente a esta sección la RAE de Hearthstone. Aparte de eso, bueno, también quería comentarles acerca de que pronto, creo que la próxima semana, ya yo estaría trabajando con lo que son las transmisiones en Facebook o las transmisiones en Twitch, porque tengo mi canal de Twitch por ahí. Y para ir jugando los mazos meta, o bueno, la formación de los mazos metas que están actualmente, porque recordemos que el 17 entró una nueva expansión, Locura en la Feria de la Luna Negra, que realmente hasta donde yo he podido ver y he podido interactuar, tengo ciertos mazos por ahí creados por mí, porque estos primeros días de expansión siempre son para probar cosas nuevas, para crear locuras, y como obviamente su nombre lo dice, locura en la Feria de la Luna Negra. Creo que es una de las primeras oportunidades que uno tiene de crear mazos que no tienen nada que ver con lo que es el meta, porque es que el metajuego todavía no ha nacido o no se ha formado. Hay ideas de mazos, hay ideas de barajas en las que tú posiblemente puedas tener un porcentaje de victoria, y a medida que va pasando el tiempo y los jugadores van refinando esos mazos, van refinando esas barajas, entonces se empieza a establecer lo que es el metajuego. Sin embargo, esa palabra clave va a estar en el glosario de hoy. Bueno, eso, avisarles que pronto voy a estar streameando algunos mazos que tengo por allí, bien sean mazos creados por mí y mazos meta que ya de alguna u otra manera se estén empezando a ver dentro del juego. Entonces, bueno, sin más que agregar, vamos a ir a nuestra colección de cartas, que espero estés avanzando en tu, ¿cómo de llamarlo?, principio de camino dentro de Hearthstone, y que hayas empezado a conseguir las cartas del set clásico, cartas de clase, que bueno, a medida que vayas pasando de niveles y vayas realizando las tareas que te coloca Hearthstone, vayas desbloqueando esos logros. Entonces, bueno, en la RAE, en la sección RAE de Hearthstone, el día de hoy vemos estas pequeñas palabras claves que te van a servir para entender un poquito más acerca de cómo son las interacciones dentro del juego. Si no viste mi video anterior, te lo dejo abajo en la descripción, y suscríbete para que puedas tener todas mis actualizaciones cuando las pueda colgar en YouTube. Entonces, hay unas, digamos, los héroes dentro de Hearthstone, o sea, cada una de estas clasecitas que están aquí, tienen una particularidad con sus cartas.
Y en el glosario que vamos a ver el día de hoy, hay una palabra que se llama combo. Esta palabra curiosa pertenece en este momento a 3 clases en específico. ¿Por qué pertenece a 3 clases en específico y no solo a una? Porque recordemos que con la academia de Scholomance se integraron lo que son las cartas de doble clase. Entonces, lo que originalmente siempre era para una sola clase, o sea, definido, ahora podemos encontrar cartas que comparten esa palabra clave entre 3. En este caso, el mago, el pícaro y el guerrero. Originalmente las cartas de combo pertenecen al pícaro, al estilo de juego del pícaro. ¿Y qué son las cartas de combo? Las cartas de combo son aquellas que tú, para poder activar su efecto, tienes que lanzar una carta antes. O sea, una carta combo, si la vas a jugar en un turno, tienes que jugar una carta de menor o mayor costo en el mismo turno. Por ejemplo, si yo en turno 1 tengo un esbirro de costo 1, en turno 2 tengo esbirro de costo 1 y tengo la ladrona de varitas también, yo puedo jugar ese esbirro de costo 1 y esta carta alrededor comienza a brillar, porque es que te está indicando que hay un efecto que tú puedes realizar dentro del juego. Entonces, ¿qué es la carta combo? La carta combo es aquella que se activa con jugar una carta antes. Si seguimos con el glosario, bueno, se me olvidaba, el pícaro tiene una facilidad para jugarte cartas combo en un solo turno que te dejan, no sé, te dejan en el sitio, e incluso puedes sacar demasiado value, y ahorita te explico qué es value, de cartas que tienen un coste muy reducido y te sirven en momentos determinantes. Otra palabra clave interesante es esta que vemos aquí, que se llama carga. ¿Qué es carga? La carga no pertenece a ninguna clase en específico. Algo que se adapta a todos. O para las clases que tengan cartas con carga. En este caso, el cazador de demonios, pues apenas tiene una sola carta de carga, porque recordemos que es una clase nueva. En este caso es Caín, Furia del Sol. Dice: carga, todos los ataques aliados ignoran provocación. La palabra clave en este momento es carga. ¿A qué se refiere esto? A que los esbirros con carga son aquellos que de una vez, jugándolo desde la mano, tienen la habilidad de atacar, bien sea la cara del oponente o atacar a un enemigo de una vez. Eso es la carga. No tiene más. Ese es el único objetivo que tienen los esbirros con carga: atacar de una vez. Porque recordemos que cuando tú juegas un esbirro en un turno, la mayoría de los esbirros tiene que esperar un turno para poder atacar, para poder realizar una acción, salvo los que tengan grito de batalla o los que tengan embestir. Si todavía no estás familiarizado con estos términos, recuerda que tengo un video que te lo dejo en la descripción con algunas de estas palabras claves para que puedas entender de qué te estoy hablando. Bueno, el cazador de demonios tiene sus cartas de carga, el druida, el cazador, lo que pasa es que al tú poner la palabra clave carga aquí, tiende a reunirte las cartas que tengan la palabra carga en alguna parte de su descripción. O sea, por eso es que puede, aunque no es de carga, como te acabo de explicar, sí tiene la palabra descarga. Entonces, no es confuso, pero las engloba todas. Vamos a seguir mostrándote otros tipos de acciones. En este caso vamos a buscar daño de hechizo.
el daño de hechizo. ¿A qué se refiere el daño de hechizo? Desde que Hearthstone o desde que Hearthstone fue lanzado, hay algunos esbirros que tienen un efecto dentro del tablero que potencia los hechizos que tú juegues, bien sea, o bueno, no, bien sea no, los que son en contra del enemigo. ¿Qué es el daño de hechizo? Vamos a verlo con un esbirro de mago. Compañero de laboratorio, daño de hechizo más 1. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú lanzas un hechizo que le causa daño al enemigo o a los esbirros del enemigo, si el hechizo causa 4 de daño y tú tienes este esbirro en el tablero, vas a causar no 4 de daño, sino 5 de daño. Y así sucesivamente, si el esbirro que tienes causa 3 de daño de hechizo, eso quiere decir que el hechizo que lances, que causa 4, ahora va a causar 7. O sea, potencia el daño que tú generas con los hechizos. Sencillamente eso. Y bueno, como puedes ver aquí, las dos clases que manejan en este momento ese tipo de accionar son el chamán y el mago. Y bueno, ahí están los esbirros neutrales que, bueno, tienen su daño de hechizo para potenciar esos hechizos, valga la redundancia. Elige uno. O sea, no te estoy diciendo que elija uno, sino que esa es una acción dentro del juego. Uy. Ah, no, creo que es de vela. De vela. Vamos a buscar aquí. Elige una opción, perdón. Elige una opción. Elige una opción. En este caso, originalmente, la acción elige una sola opción, pertenecía al druida. O sea, el druida era el único que tenía, así como el pícaro tenía o tiene combo, el druida maneja lo que es elige una opción. ¿A qué se refiere esto? A que cuando tú lanzas un hechizo, por ejemplo, apoyo silvano, ¿qué dice apoyo silvano? Elige una opción, otorga 2 de salud y provocación a un esbirro o invoca un Antarbol 2/2. ¿Qué es elige una opción? Bueno, que simplemente la carta que tú lances te da a escoger entre 2 opciones. Y cuando esto se combina con de vela, entonces, por ejemplo, expedición valiosa tiene 2 accionares, de vela y elige una opción. Cuando te dice de vela, es porque cuando tú juegas el hechizo te va a revelar 3 cartas. O sea, te va a colocar 3 cartas random. Que en este caso, para el druida es un hechizo, ¿verdad? Te va a revelar 3 cartas. Y como tiene elige una carta con elige una opción, las 3 cartas que te van a aparecer ahí tienen la temática o la acción de elige una opción. O sea, realmente es eso. Elige una opción es que tienes que elegir entre 2 cosas. El druida actualmente, y eso fue en la expansión de Uldum. El druida en este momento tiene esta pequeña carta legendaria que se llama Potencial Desaprovechado. Dice, misión, termina 4 turnos con maná sin usar. Recompensa, la lágrima de Osirio. ¿Qué hace la lágrima de Osirio? Poder de héroe pasivo. O sea, que está constantemente ahí. O sea, no tienes necesidad de activarlo porque se activa solo. Los 2 efectos de tus cartas con elige una opción se combinan. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, una carta como la marea del oasis, que tiene acometida y encima tiene elige una opción, obtiene 2/2 o invoca una copia de este esbirro. Con esa misión vas a tener estas 2 opciones juntas, es decir, que vas a tener 2 esbirros 5/5 con acometida.
La misión lo único que hace es que las dos opciones de cualquier carta que te muestre. Elige una opción. Así como el druida tiene esa particularidad. Enfurecer. Tengo que acostumbrarme a... Ya va. El guerrero, así como el druida y el pícaro tiene esas temáticas, el guerrero tiene una muy interesante. Y ya te lo voy a mostrar aquí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Bueno, ¿y qué se hicieron mis cartas de enfurecer? Qué raro. Debería estar... Diablos, ¿dónde están mis cartas de enfurecer? Bueno, vamos a buscar aquí una palabra. Rabioso. Enfurecer tiene que ver cuando el esbirro está dañado. O sea, cuando vamos a tomar como ejemplo el rabioso Amani. El rabioso Amani tiene 2 de ataque y 3 de salud. Pero si el esbirro está dañado, ojo, o sea, si todavía está en mesa, recibe daño y no muere, ¿qué dice la carta? Tiene más 3 de ataque. Es decir, que si el rabioso Amani está en el tablero con su 2 de ataque y 3 de salud, lo atacan y queda con 1 de salud o queda con 2 de salud, va a tener ahora no 2 de ataque sino 5 de ataque, es decir, puede hacer más daño. A eso se refiere enfurecer. Básicamente es sacar beneficio de que un esbirro esté dañado. O sea, le aumenta el ataque. Escudo divino. Escudo divino. O en el caso de inglés, en inglés es Divine Shield. El escudo divino no es más que una protección que tiene un esbirro. Sencillamente eso. O sea, un esbirro con escudo divino tú lo juegas desde tu mano y está protegido para el primer ataque. O sea, la escudera argenta, cuando se juega en el tablero, está protegida o está recubierta por un escudo, que en este caso es el escudo divino, que le permite bien sea amortiguar un primer ataque, porque cuando la atacan se pierde el escudo divino y ya bueno, ya queda vulnerable como cualquier otro esbirro a que sea atacado por otro esbirro o por un hechizo. Pero es eso, los esbirros con escudo divino son aquellos que tienen una protección para un primer ataque, porque bueno, lo pierde después que lo ataca. Pero no solamente es algo de los esbirros. Hay hechizos, por ejemplo, el sacerdote en este momento tiene otorga escudo divino a un esbirro e invoca una copia 1/1 de ese esbirro. Es decir, que si tú le juegas este hechizo a un esbirro tuyo o un esbirro del enemigo, dependiendo de la estrategia que estés utilizando, le vas a otorgar una protección adicional. Y en este caso, bueno, invocas una copia de ese esbirro, pero solamente 1/1. O sea, lo protege. ¿Quién tiene demasiado escudo divino? Pues el paladín. Pues si recordamos un poco lo que era Warcraft, ya podemos recordar que el paladín siempre trabajó con lo que eran los escudos divinos. Y bueno, el sacerdote, por ser también digamos partidario de la luz, pues también tiene esa posibilidad. Es importante que en tu colección de cartas siempre leas detalladamente la descripción de cada carta para que bueno, puedas entender un poco más acerca de todo lo relacionado con las acciones de las cartas dentro del juego. Y de hecho eso te va a servir más adelante para que tú mismo crees tus propias estrategias de juego
y puedas identificar cuál puede ser una opción de mazo viable con una condición de victoria definida para cada mazo. Bueno, el siguiente término que tienes que tener muy en cuenta es el meta, o sea, lo que se conoce como meta, el metajuego. ¿Qué es el metajuego? Vamos a irnos acá un momento. El metajuego es... Hearthstone tiene dos formas de juego. Una que se llama o se denomina estándar y la otra que se denomina salvaje. Estándar, ya te lo voy a poner aquí para que puedas detallarlo bien. De repente ya lo has detallado si ya tienes un rato jugando. En videos anteriores yo te comenté que durante mucho tiempo, durante todos estos años que Hearthstone tiene existiendo, todos los años comienza un nuevo año dentro del juego. En este caso estamos en el año del Fénix. Y si tú te paras aquí, en este pequeño 1, 2, 3, 4, 5 pentágono, 1, 2, 3, 4, 5, sí, pentágono que está aquí, vas a ver que tiene una descripción y dice estándar, el año del Fénix, o sea, el animal del año. Solo pueden usarse cartas básicas, clásicas y de los 2 últimos años. Tenemos también salvaje, donde se pueden usar todas las cartas. Ya te voy a enseñar para que entiendas un poco mejor. En este pequeño cuadrito tienes la división cartas estándar y todas las cartas. Cartas estándar solamente te va a mostrar estos sets que tienes aquí: el básico, el clásico, ascenso de las sombras, Uldum, el despertar, el ascenso de los dragones y el despertar de Galakron, el iniciado, que solamente corresponde al cazador de demonios porque es una clase nueva, cenizas de Terrayende, Academia Scholomance y el más reciente, que es Luna, el locura en el Festival de la Luna Negra. Pero ¿qué pasa si nos vamos un poquito más atrás? Y ojo, lo vas a ver si tienes cartas de esas expansiones. De lo contrario, no las vas a ver porque es como si no las tienes, no te va a aparecer. Pero estos son los kits de cartas que están en salvaje. O sea, las que ya pasaron al Salón de la Fama son cartas que, por su potencia dentro del juego, por sus acciones dentro del juego, ya no están disponibles para jugarse. En su mayoría son cartas del set clásico que van rotando todos los años. O sea, cuando comienza un nuevo año dentro de Hearthstone, las rotan. O sea, deciden cuáles cartas se van al Salón de la Fama. Tú puedes elegir si hacerlas polvo arcano o si las quieres conservar. Por ejemplo, yo aquí tengo naturalizadas, fue al Salón de la Fama una vez, lanza de hielo, favor divino. Tiene 6 cartas en el Salón de la Fama. El pícaro tiene esfumarse, carta muy buena. Guardia apocalíptico, acólito del dolor, Leroy Jenkins, que en su momento presentaron una potencia o podían definirte una partida muy fácilmente. Entonces todos los años deciden qué carta se va al Salón de la Fama. Esas cartas pues ya no se pueden jugar. Hay muchísimas más cartas que están dentro del Salón de la Fama, pero yo no las tengo. O sea, no me las he crafteado. O sea, no he tenido necesidad de crafteármelas. ¿Por qué? La razón es muy sencilla. Porque yo normalmente juego estándar. O sea, el modo estándar. ¿Por qué no juego tanto salvaje? Porque para jugar salvaje tienes que tener un conocimiento duro acerca de todo lo que tiene que ver con Hearthstone. ¿Por qué? Porque en salvaje están todas las expansiones pasadas y las actuales. Es decir, puedes armarte un mazo de lo que te dé la gana.
sea, hay desde la temática de secretos hasta... O sea, hay infinidad de formas de juego. Highlander, hay unas cartas de Highlander que son una locura, de expansiones pasadas, sobre todo en la Liga de Expedicionarios, Reno, Bran. Eso es una cosa de locos. Y de verdad yo respeto mucho a los que juegan el formato Wild, porque en un turno 2 te pueden hacer una barbaridad que tú dices, ¿qué hago aquí? No tengo nada que hacer aquí, mejor me voy, me rindo, dejo que me mate, porque realmente, o sea, son unas locuras completas. Pero es bueno que tengas en cuenta a qué se refiere estándar y salvaje, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo que se llama metajuego, hay dos tipos de metajuego: el metajuego de estándar y el metajuego de wild o de salvaje. El metajuego es, digamos, algo competitivo. O sea, vas ganando partidas y vas escalando posiciones. En este momento yo me encuentro en plateado 9 con 2 estrellas. El sistema de ranqueo que tiene Hearthstone en este momento te lleva a que en última instancia llegues a lo que se llama leyenda. En otros videos que tengo, te comenté que yo nunca he llegado a leyenda desde que estoy jugando. Y es que llegar a leyenda, pues, requiere su constancia, requiere su trabajo, requiere saber cómo jugar, tener una estrategia. Y bueno, por cuestiones de tiempo, pues, durante todo este tiempo que yo tengo jugando no he podido llegar a leyenda. Esa es la meta. Realmente esa es la meta. Y bueno, en este canal espero poder llegar a leyenda y poder enseñarte a ti también a llegar a leyenda. Y ese rango leyenda lo puedes alcanzar tanto en estándar como en salvaje. Y tiene el mismo mérito. A medida que tú vas logrando posiciones dentro del ranking, al final de la temporada, es decir, al final de cada mes, te van a dar una recompensa según el nivel al que llegaste, o sea, el nivel que lograste. La primera vez que llegas a leyenda, te toca o te regalan ¿cómo te digo? Un reverso de carta. Los reversos de cartas tú los puedes ver. Los dorsos, perdón. Los dorsos de cartas los puedes ver aquí en esta pequeña sección que tienes en mi colección. Dorsos de cartas. Yo tengo varios, o sea, no los tengo todos. Pero sí tengo unos dorsos chéveres, bonitos. Porque esa es una de las cosas chéveres que tiene Hearthstone. También te regala dorsos de cartas durante toda la temporada, o si hay algún evento especial, te los ponen a la venta también. Los puedes comprar con oro, los puedes comprar con dinero real, digamos de expansiones pasadas o de eventos pasados. A veces los traen de vuelta y los puedes comprar. ¿Qué te está diciendo? Que bueno, cuando se llega a leyenda, pues te dan un dorso de carta y te dan una legendaria del set clásico que esté en juego. Es decir, si tú llegas a leyenda, me parece que si no tienes a Leroy Jenkins, que te lo mostré hace rato, no tienes posibilidad de que te den a Leroy como tal. O sea, ya tendrías que crafteártelo. Entonces, a eso se refiere el metajuego. El metajuego es el conjunto de mazos definidos para cada clase que tienen un porcentaje de victoria por encima del 50%. Y adicional a eso, son, digamos, populares dentro de los jugadores. Hay una página que se llama HS Replay, que no te la quería mencionar todavía porque yo sé lo que es ser primerizo jugando Hearthstone y uno se vuelve así como desesperado por crear un mazo de los que se estén jugando en el momento, y eso a veces puede ser contraproducente porque al ser nuevo, pues primero no tienes muchas cartas obviamente,
Y segundo, no tienes mucho polvo arcano, que el polvo arcano es lo que te permite crear las cartas, o en este caso craftearte cartas. Aquí puedes ver la sección, dice crear. Este es el polvo arcano, esto es lo que te sirve para crear las cartas, y cada carta tiene un costo de creación. En este caso, bueno, yo la tengo, no puedo crear más de 2 cartas por cada carta, y no puedo crear más de una legendaria si es la misma, solamente es una legendaria. Para crear por lo menos el salto doble, necesitas 40 de polvo arcano, y para desencantar obviamente es el polvo que te dan de regreso es mucho menos del que te costó crear. Entonces te decía que no te quería mencionar HS Replay en este momento porque yo sé lo que puede ocasionar eso, pero si eres nuevo, es la recomendación que le dan a todas las personas que inician el juego: no crear cartas, o sea, no gastarte tu polvo arcano creando cartas o tratando de crearte un mazo competitivo. Si eres nuevo, Hearthstone te da la opción de que puedes elegir entre las 10 clases un mazo de regalo con cartas que obviamente quizás no tengas, y bueno, una manera de compensar el avance que tienen otros jugadores con los jugadores nuevos. Entonces por eso es que se recomienda que no se gaste indiscriminadamente el polvo arcano, porque eso te va a servir para después, eso te va a servir para las expansiones que vienen, o si en realidad necesitas crearte una carta en algún momento determinado. Entonces es preferible que tengas tu polvo arcano, que empieces de cero, que vayas agarrándole el ritmo al juego, y bueno, que a medida que vayas pasando de nivel te vayan regalando las cartas del set clásico, porque esos son logros que se van desbloqueando. Entonces el metajuego es ese: todos los mazos que tienen una posibilidad de tener más del 50% de victorias dentro del juego. O sea, el porcentaje de victorias viene dado por la cantidad de partidas que juegas, las partidas que ganas y las partidas que pierdes. De eso sale un porcentaje. Hay mazos que en algún momento llegaron a tener 60% de win rate, 70% de win rate, y eso poco a poco, cuando Blizzard ve que una carta está muy OP es el término para decir que algo está fuera de serie, o sea, que está demasiado poderoso, overpower. Cuando una carta está OP, ellos deciden nerfearla. Nerfear, hay muchos términos dentro del juego. Nerfear es quitarle poder a una carta, en este caso, quitarle poder a una carta para que no sea tan abusiva. Y así como hay nerfear, también hay bufear, que es completamente lo opuesto. Una carta que nunca se juega porque no tiene cabida dentro del metajuego, Blizzard puede decidir bufearla, que es aumentarle, si es un esbirro, aumentarle algún punto de ataque o de salud, o si es un hechizo, hacerlo un poco más barato para que se pueda jugar antes dentro de una partida. Es básicamente eso. Pero te decía que cuando en el metajuego hay mazos que están muy fuertes, Blizzard decide analizar, según las estadísticas que ellos manejen, qué carta es la que está potenciando demasiado el mazo para nerfearla, porque la idea dentro del juego, la idea dentro de Hearthstone es que todos puedan tener un nivel competitivo. O sea, sí, de repente hay mazos que pueden llegar a tener hasta un 52, 53, ya un mazo con 55 o 56% de win rate es un buen mazo, se podría considerar un mazo meta. Y a medida que va pasando, por ejemplo, en esta expansión no hay un meta definido todavía, apenas tenemos creo que una semana de haberse... No, una semana no, ni una semana. Tenemos apenas unos días de expansión. Entonces no se puede hablar de un meta, no se pueden crear cartas a lo loco, porque a lo mejor viste a alguien jugando un mazo que tiene una carta determinada. Yo quiero jugar ese mazo porque me parece que está genial, y realmente
esa persona que jugó contra ti tuvo suerte y te ganó. Y ese mazo simplemente es un mazo meme, o un mazo que se le ocurrió a esa persona y no, o sea, no tiene una condición de victoria alta. A mí me ha pasado, yo he creado mazos que yo digo, bueno, vamos a probar esto. Y juego 5 partidas y de las 5 partidas gano una. Eso no se puede considerar, digamos, un mazo meta. Entonces el meta viene definido por eso. Y para crear un mazo, tú necesitas saber qué se está jugando en el meta para poder, bien sea, ir con el meta o contrarrestarlo. Porque existe también los mazos anti-meta, que cuando una clase se ve demasiado, se ve mucho en las partidas, tú dices ya, que ladilla esto, y te decides crearte un mazo que contrarreste ese mazo que tú a cada rato estás viendo. Eso se llaman anti-meta o meta breakers, o sea, que rompen el meta, o sea, no están como en una tendencia. Entonces, eso es a lo que se refiere en la parte del metajuego. Pinear. Pinear es otro término muy utilizado. Y pinear es básicamente utilizar tu poder de héroe. Hacerle pin. Ya. O sea, no tienes más nada que hacer en un turno 2. No tienes un esbirro, no tienes un hechizo que te sea beneficioso en un turno 2, en un turno 3. O simplemente te quedó maná por gastar. Le das a tu poder de héroe y eso es pinear. Eso es lo que tiene que ver. Esa palabra también se usa mucho dentro de la terminología de Hearthstone. Provocar. Vamos a enseñarte aquí provocar. No, provocación es la cosa. Provocación. ¿Qué es provocación? En inglés se conoce como taunt. ¿Qué es provocación? La palabra provocación dentro de Hearthstone viene definida para esbirros y para hechizos, porque hay hechizos que pueden otorgarle provocación a un esbirro cualquiera. ¿Y qué es provocación? Simplemente es que todo esbirro que tenga provocación y esté en el tablero, si tú quieres pegarle a la cara a tu enemigo o quieres eliminar cualquier otro esbirro del enemigo en el tablero, pero el enemigo tiene un esbirro con provocación, primero tienes que matar ese esbirro, primero tienes que eliminar ese esbirro del tablero para poder atacar a cualquier otro, o bien sea o esbirro o bien sea la cara del enemigo. Tienes que lidiar primero con ese esbirro para poder hacer cualquier otra cosa. Obviamente si tienes un hechizo de área es cuando un hechizo causa daño a todo el tablero. Si quieres puedes utilizar un hechizo para eliminarlo, o lo puedes eliminar con un esbirro. Si tienes un esbirro en mesa lo puedes eliminar. Pero es eso, básicamente un esbirro con provocación es al que tienes que atacar primero antes de realizar cualquier otro ataque hacia el enemigo u otro esbirro que tengan en el tablero. Secreto. Secreto es una palabra muy linda. Muy linda, muy poderosa. Los secretos. Normalmente, o creo que originalmente, las únicas clases que manejaban secretos eran el cazador, mi bello cazador, mi clase preferida, el mago y el paladín. Pero me parece que fue creo que fue en la expansión de Bosque Embrujado. No, mentira. No recuerdo ahorita en qué expansión. Le empezaron a dar secretos al pícaro. Y eso lo han potenciado, lo potenciaron en la expansión pasada, que fue Academia Scholomance, y en la de ahorita, que es la Feria Locura en la Feria de la Luna Negra. ¿A qué se refiere un secreto? El secreto es un tipo de hechizo.
que cuando una clase lo juega, se mantiene ahí como una incógnita. O sea, por ejemplo, vamos a ver redirección. Secreto. Cuando un enemigo ataca a tu héroe, el ataque se desvía a otro personaje aleatorio. Es decir, que cuando yo juego un secreto, en el turno del enemigo, si mi enemigo realiza una acción que activa mi hechizo o mi secreto, es cuando tú puedes ver cuál es la acción, o por lo menos el enemigo la puede ver. Ya uno la sabe porque la carta es de uno y uno la juega y uno dice, bueno, este es mi secreto. Pero es como decir una carta trampa. Una carta trampa que necesita una acción para activarse. Esa acción puede ser benéfica, o bueno, normalmente es benéfica para mí, o sea, para la persona que lo juega, y perjudicial para la persona que intenta descubrir el secreto. ¿Sí? De toda la vida el cazador siempre ha tenido secretos. De hecho, el cazador, el paladín y el mago son los únicos que tienen secretos en su set clásico. El pícaro no los tiene. El pícaro, como les digo, fue en una expansión que decidieron vamos a probar a ver cómo se comporta el pícaro con secreto y tal, y le colocaron sus secretos. Y ahorita, bueno, como tuvo buena aceptación en Academia de Scholomance, ahorita también lo potenciaron un poco más. Entonces también hay esbirros del set clásico que se benefician de los secretos, como por ejemplo la guardiana del secreto, que cada vez que se juega un secreto obtiene 1/1. Y no cada vez que tú lo juegas. Si lo tienes en mesa y tu enemigo juega un secreto, o sea, va a tener +1/+1. O sea, ya se convertiría en un 1/3, un 2/4 y así sucesivamente, mientras esté vivo dentro de la partida. O la espía tracasol, que si tienes un truco, si tienes un secreto que todavía no se ha activado, o sea, si controlas un secreto y la juegas, obtiene 1/1. Entonces es un esbirro de costo 2 que se convierte en un 3/4. Entonces se pueden sacar beneficios gracias a los secretos. Sigilo. ¿Qué es el sigilo? El sigilo viene mayoritariamente para los esbirros. Hay una clase que se beneficia mucho de los sigilos y es el pícaro, porque el pícaro de toda la vida siempre ha sido, digamos, asesino. O sea, son los que siempre están en las sombras, son los que siempre están camuflados con algo y te atacan de la nada. O sea, recibes un ataque sorpresa. Los esbirros con sigilos dentro de Hearthstone son aquellos que cuando tú los juegas no pueden ser atacados ni por un hechizo directo, ni por un esbirro, ni por un poder de héroe. O sea, están ahí en el tablero, tú los ves, pero no los puedes atacar. Sencillamente eso. Y van a estar en sigilo hasta que tú realices una acción con ese esbirro. O sea, yo lo lancé en el turno 1, pasó el turno del enemigo, vengo yo y ataco con ese esbirro, ya el esbirro pierde el sigilo. O sea, ya puede ser atacado con cualquier cosa. Lo único que puede afectar a los esbirros con sigilo son los hechizos de área. O sea, que se lanza un hechizo y va a causar daño en el tablero porque sí. O sea, independientemente de que esté en sigilo, de que un esbirro no sea... no le afecten los hechizos o no le afecten los poderes de héroe. Si lanzas un área, que se llama así, área, los hechizos que, o sea, se sienten en el tablero completamente, los esbirros con sigilo obviamente se van a ver afectados. Pero a eso se refiere la palabra sigilo. Son esbirros que cuando están en el tablero no pueden ser atacados por nada. Sobrecarga. A ver. La sobrecarga ahorita se está viendo en dos clases, que son el chamán y el druida.
originalmente el único que tenía la temática de sobrecarga era el chamán. Por ende, puedes ver aquí que el chamán tiene muchísimas cartas que se benefician de la sobrecarga. ¿A qué se refiere la sobrecarga? La sobrecarga viene dada porque cuando juegas una carta que tiene la palabra sobrecarga, vas a ver que va a tener un numerito. Ese numerito son la cantidad de cristales que no vas a tener disponibles en el próximo turno. Es decir, turno 1, yo tengo al Diablo de Polvo, lo juego, Viento Furioso, sobrecarga 2. Para mi siguiente turno, que sería el turno 2, yo no voy a poder jugar absolutamente nada porque tengo 2 cristales de maná sobrecargados. O sea, no los voy a tener disponibles. ¿Por qué? Porque en el turno anterior jugué el Diablo de Polvo. A eso se refiere sobrecarga. Son cristales de maná que no vas a tener disponibles al turno siguiente de haber lanzado una carta con sobrecarga. Sí, la sobrecarga puede ser beneficiosa. ¿Por qué? Porque hay cartas que tienen un bajo costo, como el Diablo de Polvo, la Tempestad Emergente o el Tragalodo, que se benefician de la sobrecarga. Por ejemplo, la Tempestad tiene +1 de ataque mientras tengas cristales de maná sobrecargados. Es decir, que si yo juego una carta con sobrecarga, tengo al Tempestad Emergente en el tablero, juego la carta, ya no va a tener 1 de ataque, sino que va a tener 2. Pero eso solamente mientras tenga cristales sobrecargados. O sea, el chamán tiene muchísimas cartas que se benefician de la sobrecarga. Por ejemplo, el elemental desatado. O sea, cada vez que juegas una carta con sobrecarga obtienes +1/+1. Entonces esto puede fácilmente convertirse en un, no sé, un 4/6, un 5/7. O sea, una completa locura. Pero a veces, así como Hearthstone da, Hearthstone quita, a veces no es bueno tienes que saber cuándo jugar las cartas con sobrecarga, porque no te conviene no poder hacer nada en el siguiente turno. Entonces tienes que tener mucho cuidado al momento de jugar las cartas con sobrecarga, porque te dejan vulnerable en cuanto a maná en el siguiente turno. Y o sea, puedes perder una partida porque no supiste cómo jugar o en qué momento jugar una carta con sobrecarga. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Tradear. A mí me costó mucho entender esta palabra en un principio. ¿Por qué? Porque se trata de un tradeo. Si nos vamos a lo que es diccionario, un tradeo es como un intercambio, algo por algo. Aquí se aplica lo mismo. Tradeo quiere decir que, por ejemplo, si tú tienes un esbirro en mesa y el oponente tiene más esbirros que tú, ponte, tú tienes 1, él tiene 2, dependiendo de la situación en la que te encuentres, tú decides si atacar con ese esbirro para eliminar alguno de los 2 que te esté molestando o que te pueda parecer molesto, o que veas que pueda representar una amenaza si no lo eliminas del tablero, o puedes ir a la cara del oponente. Pero tradear se refiere a que, oye, ese esbirro no me cuadra allí, ese esbirro no me conviene tenerlo en el tablero del enemigo, mejor lo tradeo. A eso se refiere tradear, intercambiar un esbirro por otro. O sea, como en el juego de ajedrez, cuando se sacrifica algún peón para poder realizar una acción, o para no morir, o para evitar algo más amenazante en el siguiente turno. A eso se refiere tradear. Cambiar la vida de un esbirro por la vida del otro. Que se eliminen los 2 esbirros. Transformar. Transformar. Uy. Transforma. Vamos a ver así.
transform. Actualmente varias clases utilizan esta palabra clave y realmente no tiene mucha ciencia, o sea, no es tan complicado. Transforma es simplemente tomar un esbirro y transformarlo en otro esbirro que sea de mayor costo o incluso de menor costo. Por ejemplo, el hechizo mutación del chamán dice: transforma un esbirro aliado en un esbirro aleatorio que cuesta 1 más. O sea, sencillamente, si tú tienes un esbirro de coste 1 en el tablero, juegas mutación, lo conviertes en un esbirro de coste 2. ¿Qué esbirro? El que sea, pero que se cumpla la regla que tiene que ser de un costo mayor. O sea, te puede tocar un esbirro genial. O sea, tienes un esbirro de costo 1, le juegas mutación y por, no sé, azares del destino, Dios, lo que sea, conviertes ese esbirro en este Astromante Solarian de costo 2. Es una genialidad, porque obviamente este es un esbirro, o sea, el esbirro que tú conviertas puede ser de cualquier clase, neutro, de cazador de demonios, o sea, de lo que sea, pero que sea de costo 2. Entonces tienes un esbirro en la mesa con ataque de 3, salud 2, pero que tiene daño de hechizo más 1, y adicional a eso, cuando muere se convierte en esta belleza que está aquí, que es la Solarian Suprema. O sea, y que tiene un daño más de hechizo, es un coste 9, y aparte tiene un grito de batalla que lanza 5 hechizos de mago aleatorio con prioridad a objetivos enemigos. O sea, una locura. O sea, por haber jugado solamente un hechizo de coste 0, demasiado. O sea, muy bueno. O sea, las mutaciones son muy buenas. A eso se refiere transformar. Viento furioso. Viento furioso. El viento furioso originalmente también solamente era del chamán. Y el viento furioso es simplemente que un esbirro es capaz de atacar 2 veces en un mismo turno. Recordemos que todo esbirro debe esperar un turno para poder realizar una acción al turno siguiente. Y en este caso, si hay algún esbirro con viento furioso, cuando le toque a ese esbirro atacar, puede hacerlo 2 veces. Es decir, que si yo tengo en la mesa a Alakir, el señor del viento, carga, escudo divino, provocación, viento furioso, y ataco a cualquier otro esbirro y lo mato, puedo volver a atacar. O por ejemplo, es un esbirro en este caso de coste 6, que tiene 6 de salud. Yo le juego a Alakir, lo ataco una primera vez, le quito 3 puntos de vida, pero el esbirro sigue ahí, yo lo puedo volver a atacar porque Alakir tiene viento furioso. Es decir, el viento furioso es para que un esbirro ataque 2 veces en el mismo turno, en un turno. Sencillamente eso. ¿Sí? Neutrales, en este momento hay varios esbirros de la nueva expansión que tienen viento furioso. Por ejemplo, el ave de fuego fantástica, viento furioso, 3 de ataque, 5 de salud. Me parece que es un excelente esbirro de coste 4, bastante interesante. Y es eso, o sea, ataca 2 veces, sencillamente eso. Fíjate lo curioso de lo que yo te mencionaba antes con enfurecer. El Huargen enfurecido tiene 2 palabras claves: viento furioso, y tiene uno de ataque. Tiene uno de ataque y viento furioso cuando está dañado. Es decir, que si este esbirro está en mesa con 2 de salud, cuando vaya a atacar va a tener 4 de ataque, y adicional a eso va a tener viento furioso. Entonces te puede servir para limpiar algún esbirro molesto que tenga el enemigo, o para pegarle unos deliciosos 8 a la cara al enemigo. Y bueno,
ya para ir finalizando esta parte de la RAE de Hearthstone, hay un término que se denomina ventana. La ventana, en inglés window, obviamente, pollito chicken, gallina hen. La ventana es ese momento específico de la partida donde si tú tienes un mazo que requiere de ciertas acciones para llegar a un final, debes ir realizando todas esas acciones antes de que la ventana se cierre. Básicamente es eso. En este momento creo que no, obviamente como no hay un mazo definido, no conozco un mazo que tenga una ventana. Sin embargo, pudiese decir que puede ser algún mazo que tenga a Yogg-Saron en este momento, o sea, que se beneficie de los hechizos que lances durante la partida, pero no, o sea, no puedo decirlo concretamente porque obviamente no hay un meta, entonces no te puedo decir si realmente ese mazo tiene alguna ventana, pero a eso se refiere. O sea, tienes que realizar todas las acciones antes de que la ventana se te cierre, porque si la ventana se te cierre y no lograste realizar la acción que te va a permitir ganar la partida, lo más probable es que pierdas la partida. Entonces a eso se refiere ventana. Entonces yo creo que con estos pequeños términos que yo te acabo de indicar, pues cumplí mi cometido el día de hoy con lo que es el glosario, la RAE de Hearthstone. Espero que este contenido te haya servido de ayuda, que te haya servido para entender un poquito más el juego, y no te olvides de jugar, porque la mejor manera para poder entender este bello juego es que le dediques el tiempo libre que tengas por allí para poder saber cómo se interactúa dentro del juego. Bueno, no me queda más nada que decir. Vamos a estar pronto. Ya te había mencionado que vamos a estar pronto. Yo creo que la próxima semana en serio con eso. Y vamos a estar con los streaming, bien sea en Facebook o en Twitch. Y obviamente vamos a seguir con el contenido educativo de tu canal, el canal de Soya. Soy Andrés Torres. Y bueno, no me queda más nada que decir, sino vernos hasta el próximo video. Chao.